Alejandro siempre había vivido rodeado de lujos que la mayoría de las personas solo podía soñar. Su vida parecía perfecta desde afuera. Una mansión que parecía un palacio, autos que relucían al sol, cenas en restaurantes exclusivos, pero dentro de su corazón había un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Ese día, decidió regresar a casa antes de lo habitual. No quería avisar a nadie, solo necesitaba ver a su padre, don Ernesto, un hombre de carácter fuerte, respetado por todos pero distante con su propia familia. Alejandro sentía que, a pesar de crecer bajo la sombra de la riqueza, nunca había tenido la cercanía de un padre verdadero. Mientras caminaba por el jardín, el viento movía suavemente las hojas y el silencio de la mansión era casi abrumador. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Del salón principal provenía un murmullo. Alejandro se acercó, ocultándose detrás de una columna, y vio a Clara, la empleada doméstica, arrodillada junto a su padre. Lo que Alejandro presenció lo dejó congelado. Clara sostenía la mano de don Ernesto y le hablaba con una ternura que nadie le había visto nunca. Don Ernesto, el hombre que siempre parecía invencible, estaba frágil, casi como un niño perdido. Sus ojos brillaban con lágrimas silenciosas, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía comprenderlo. ¿Por qué Clara estaba allí, cuidándolo con tanta devoción? ¿Qué secretos había estado guardando su padre? La curiosidad y el miedo se mezclaban en su corazón. Cada segundo que pasaba, Alejandro sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía sobre su familia. Pero Alejandro decidió quedarse en silencio. No quería interrumpir. Algo le decía que lo que estaba sucediendo era más importante que cualquier orgullo o temor. Y así, con el corazón latiendo aceleradamente, observó cómo Clara, con gestos suaves y palabras llenas de compasión, sostenía a su padre. Ese momento marcó el inicio de una historia que Alejandro jamás olvidaría, una historia que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, el sacrificio y la verdadera riqueza. Alejandro siempre había vivido bajo la sombra de su padre, don Ernesto. Desde niño, había aprendido que la riqueza podía abrir cualquier puerta, pero no podía comprar cariño ni comprensión. Don Ernesto era un hombre respetado, un magnate de negocios conocido por su carácter severo y su disciplina estricta. En la ciudad, muchos lo admiraban por su éxito, pero en su hogar, Alejandro sentía que vivía con un gigante frío, impenetrable y lleno de secretos. Clara, la empleada doméstica, llevaba más de 10 años trabajando en la mansión. Para la familia, era solo una trabajadora más, silenciosa, eficiente y siempre discreta. Pero en realidad, Clara tenía un corazón inmenso. Había llegado a la familia cuando Alejandro era un niño, y aunque nunca buscó reconocimiento, siempre estuvo atenta a las pequeñas cosas. Un resfriado oculto, un día triste, una sonrisa forzada. Ella conocía los secretos que la riqueza quería ocultar, la soledad de la familia, los miedos de don Ernesto y el vacío en el corazón de Alejandro. Ese día, Alejandro había decidido regresar inesperadamente. Quería ver a su padre, pero nunca imaginó lo que encontraría. Cuando entró al salón principal, lo que vio lo dejó sin aliento. Clara estaba arrodillada junto a don Ernesto, sosteniéndolo con cuidado, hablándole con una paciencia y ternura que Alejandro jamás había visto. Don Ernesto, normalmente un hombre orgulloso y dominante, parecía frágil, casi como un niño. Sus manos temblaban y sus ojos, llenos de lágrimas silenciosas, reflejaban miedo y vulnerabilidad. Alejandro sintió un dolor profundo que nunca antes había experimentado. Cada lágrima de su padre era un espejo de su propia culpa. ¿Cómo había permitido que su padre enfrentara la enfermedad y la soledad solo? Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, impotencia y un deseo urgente de ayudar. Sin embargo, Alejandro no se atrevió a entrar de inmediato. No quería interrumpir lo que parecía un momento delicado, un instante de cuidado y conexión que él nunca había tenido con su padre. Mientras lo observaba, Alejandro recordó todos los momentos que había perdido, las cenas ignoradas, los consejos no escuchados, los abrazos que nunca llegaron. Cada recuerdo lo golpeaba con fuerza, y la culpa lo consumía. Comprendió algo importante. La verdadera riqueza nunca se mide en dinero o posesiones, sino en las personas que están a tu lado cuando más las necesitas. Clara, con su silencio y su paciencia, estaba demostrando algo que Alejandro jamás había entendido.
que cuidar a alguien no requiere títulos, poder ni riqueza, sino corazón y valentía. Ella era la fuerza invisible que sostenía a don Ernesto en un momento en que todos los demás parecían ausentes. Ese instante cambió todo para Alejandro. No solo estaba viendo a su padre vulnerable, estaba viendo a alguien que amaba y necesitaba cuidado, y que finalmente estaba recibiéndolo gracias a Clara. Alejandro se dio cuenta de que su vida de lujo nunca le había enseñado a valorar lo más importante: la empatía, el sacrificio y el amor desinteresado. Mientras permanecía detrás de la columna, Alejandro sintió que algo dentro de él estaba despertando. Un deseo urgente de reparar errores pasados y acercarse a su padre, de aprender de Clara y de entender lo que realmente significaba ser rico, no en bienes materiales, sino en humanidad y conexión. En ese momento, Alejandro no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que estaba a punto de descubrir lo llevaría a enfrentarse a secretos guardados durante años, a emociones que había ignorado y a decisiones que definirían su futuro y el de su familia. Los días siguientes, Alejandro decidió quedarse en la mansión, sin interferir, observando cómo Clara cuidaba de su padre. Cada movimiento de ella parecía medido por la compasión. Lo ayudaba a caminar, lo alimentaba con paciencia y, sobre todo, le daba conversación. Palabras sencillas, suaves, llenas de ternura, que poco a poco sacaban de don Ernesto la rigidez de siempre y mostraban a un hombre vulnerable, humano y necesitado de cariño. Alejandro no podía apartar la mirada. La culpa lo consumía de manera silenciosa. Cada risa compartida entre Clara y su padre le recordaba todo lo que había perdido. Momentos que nunca había compartido con don Ernesto, conversaciones que nunca existieron, abrazos que nunca había dado. Su corazón estaba atrapado entre el miedo de acercarse y la necesidad desesperada de ser parte de eso. Una noche, Alejandro los encontró solos en la cocina. Su padre dormía en una silla, agotado por la enfermedad y la debilidad, mientras Clara, sentada a su lado, tarareaba una canción que don Ernesto solía cantar cuando Alejandro era niño. Fue un instante que detuvo el tiempo. Alejandro, con la voz temblorosa, no pudo contenerse y preguntó: «Clara, ¿por qué haces todo esto por él?». Ella lo miró con calma y una serenidad que lo dejó sin palabras. Sus ojos reflejaban años de esfuerzo silencioso, de amor que nadie valoraba. «Porque alguien tiene que recordarle que aún hay cariño en este mundo, señor Alejandro», respondió con voz firme. «Porque alguien tiene que sostenerlo cuando ustedes, su familia, no pudieron hacerlo antes». Las palabras cayeron sobre Alejandro como un balde de agua fría. Cada frase lo golpeaba con fuerza, recordándole su ausencia, su indiferencia y su propio orgullo. Se dio cuenta de algo que nunca había comprendido. La verdadera fortaleza no reside en el poder ni en el dinero, sino en aquellos que aman sin esperar nada a cambio. La tensión creció aún más en los días siguientes. Alejandro notó que su padre, acostumbrado a controlar cada aspecto de la mansión de la familia, empezaba a depender de Clara. Cada decisión, cada pequeño movimiento, pasaba por ella. Y ella, con paciencia infinita, siempre actuaba con firmeza y cariño. Alejandro comprendió que estaba presenciando algo extraordinario: la humildad, la dedicación y el amor puro de una mujer que no tenía nada que ganar, pero que estaba cambiando todo para alguien que había sido poderoso toda su vida. Mientras Alejandro observaba, un miedo silencioso lo invadía. Temía que su padre se sintiera mejor con Clara y lo olvidara a él, que siempre había estado ausente. Pero al mismo tiempo, algo dentro le despertaba. Un deseo intenso de acercarse, de aprender de Clara y de reparar los años de distancia. Cada día, la relación entre su padre y Clara se fortalecía. Cada gesto de cuidado, cada palabra de ternura, abría un espacio que Alejandro jamás había conocido. Un espacio donde la riqueza material quedaba atrás y lo único que importaba era el corazón. Él entendió que si no actuaba pronto, podría perder algo que ni todo su dinero podría reemplazar: la oportunidad de reconciliarse con su padre y entender la verdadera esencia del amor y la familia. Esa noche, mientras miraba a su padre dormir en brazos de Clara, Alejandro tomó una decisión silenciosa. No podía seguir siendo un espectador. Sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre la relación entre él, su padre y la mujer que había sostenido a ambos en silencio. Alejandro había pasado semanas observando,
aprendiendo silenciosamente sobre su padre y sobre Clara. Cada día que veía la dedicación de ella, su corazón se llenaba de emociones que no sabía cómo manejar: culpa, admiración y, sobre todo, asombro. Clara no solo cuidaba de don Ernesto, sino que parecía conocer sus miedos más profundos, sus debilidades y hasta los secretos que él nunca había revelado a nadie. Una tarde, mientras Alejandro caminaba por el pasillo que daba al salón principal, escuchó un grito ahogado que lo hizo correr. Al llegar, vio una escena que lo dejó sin aliento. Don Ernesto estaba sentado en el suelo, débil y tembloroso, y Clara lo sostenía con fuerza para que no se cayera. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz temblaba. «Papá, no puedo dejar que esto pase», dijo Clara, mientras lo abrazaba con cuidado. «Hay algo que debes ver antes de que sea demasiado tarde». Alejandro se acercó y notó que Clara sostenía un sobreenvejecido, cuidadosamente escondido en su bolsillo. Lo abrió y vio que contenía documentos y cartas. Su padre, don Ernesto, había escrito durante años confesiones que nunca compartió, secretos de negocios, decisiones equivocadas, arrepentimientos profundos y un deseo urgente de reconciliarse con Alejandro. Mientras leía, Alejandro comprendió la magnitud de lo que estaba viendo. Su padre, el hombre que siempre parecía frío e invencible, había cargado con remordimientos silenciosos durante toda su vida. Y Clara, esa mujer que nadie valoraba, había descubierto todo y decidido actuar, no por dinero ni reconocimiento, sino por amor y justicia. «Alejandro», dijo don Ernesto con voz temblorosa, «quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Nunca supe cómo mostrar cariño, cómo acercarme a ti sin parecer débil. Y ahora temo que el tiempo se me acabe». Las palabras de su padre atravesaron el corazón de Alejandro como un rayo. Durante años, había interpretado el silencio y la dureza de don Ernesto como indiferencia, pero ahora comprendía que todo había sido miedo, orgullo y un dolor interno que él nunca había visto. Clara, con lágrimas en los ojos, lo miró y dijo suavemente: «No podemos cambiar el pasado, señor Alejandro, pero podemos decidir cómo actuamos hoy. Su padre necesita tu amor, y tú necesitas reconciliarte con él antes de que sea tarde». Alejandro sintió que todo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se reconstruía. La mujer que siempre había pasado desapercibida ante sus ojos era ahora la heroína silenciosa de la familia. Su valentía y compasión habían salvado algo mucho más importante que la salud de su padre. Habían salvado la relación entre un padre y un hijo que casi se pierde para siempre. En ese instante, Alejandro comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. La riqueza material no tenía ningún valor frente al amor verdadero y al cuidado desinteresado. Clara había demostrado que las personas más humildes podían tener el poder más grande, el poder de unir corazones rotos y transformar vidas. Ese día, Alejandro decidió acercarse a su padre, no como el hijo que siempre había estado ausente, sino como alguien dispuesto a sanar, a escuchar, a perdonar y a ser amado. Y mientras lo hacía, una pregunta silenciosa surgió en su mente: ¿cuántos secretos y momentos perdidos podría salvar antes de que fuera demasiado tarde? El ambiente en la mansión había cambiado para siempre. Alejandro ya no era un simple observador. Estaba listo para enfrentar a su padre y enfrentar también su propio corazón. La carta que había descubierto, junto con las acciones silenciosas de Clara, lo habían hecho comprender que no podía esperar más para reconciliarse. Una tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, Alejandro entró al salón donde su padre estaba sentado, con la mirada perdida en un cuadro antiguo de la familia. Don Ernesto lo vio acercarse. Por primera vez en años, no hubo dureza en su expresión, solo miedo y arrepentimiento. Alejandro respiró profundo, tratando de controlar el temblor en su voz. «Papá, leí tus cartas. Y ahora entiendo», dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. «Entiendo todo lo que sentiste, todo lo que callaste, todo lo que perdiste, y lo que yo también perdí». Don Ernesto cerró los ojos, incapaz de hablar al principio. Luego, con una voz quebrada por años de orgullo y dolor, respondió: «No supe cómo acercarme. No quería parecer débil. No quería que me vieras así. Pero Clara me enseñó que no es malo mostrar debilidad, que es humano necesitar amor». Las palabras resonaron en la mansión como un eco de años de silencio. Alejandro se sentó junto a su padre, tomando su mano,
sintiendo la fragilidad de aquel hombre que siempre había sido un gigante para todos los demás, pero que ahora estaba desnudo de orgullo, solo con su miedo y su arrepentimiento. Clara, que siempre había estado cerca, se retiró un paso atrás, dándoles espacio. Su mirada estaba llena de ternura y satisfacción silenciosa. Ella sabía que su tarea había sido cumplida. Había creado el espacio donde un hijo y un padre podían finalmente verse, entenderse y sanar. La conversación que siguió fue larga, llena de lágrimas, confesiones y abrazos que parecían eternos. Alejandro escuchó cada palabra, cada error admitido, cada miedo que su padre había guardado durante décadas. Y don Ernesto escuchó a su hijo, que también confesó su dolor, su frustración y la soledad que había sentido al crecer sin la cercanía de un padre verdadero. El efecto fue transformador. No solo sanaron sus corazones, también cambiaron la dinámica de toda la casa. Don Ernesto comenzó a depender menos del orgullo y más del amor. Alejandro aprendió a valorar lo que realmente importa y a no dejar que el tiempo perdido se sumara a los silencios. Pero las consecuencias no se limitaron a los sentimientos. La relación con Clara se volvió aún más respetuosa y cercana. Alejandro comprendió que su verdadera riqueza no estaba en su dinero ni en sus propiedades, sino en la compasión y valentía de las personas que se preocupaban de corazón. Clara se convirtió en el pilar invisible que sostenía a la familia, demostrando que la verdadera grandeza no siempre se ve, pero siempre se siente. Esa tarde, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba el salón, Alejandro comprendió la magnitud de lo que había sucedido. Su familia casi se pierde por secretos, orgullo y falta de comunicación. Y gracias a una mujer humilde y valiente, pudieron encontrar el camino de regreso al amor y la comprensión. Por primera vez en años, Alejandro y don Ernesto se sintieron libres de sus miedos, abrazándose sin palabras, dejando que las lágrimas hablaran por ellos. Y en ese silencio lleno de emoción, Alejandro comprendió que había aprendido la lección más importante de su vida. El verdadero poder está en el amor, no en la riqueza. Meses después de aquel momento que cambió todo, la mansión ya no se sentía fría ni silenciosa. Las habitaciones que antes solo mostraban lujo y soledad ahora estaban llenas de risas, conversaciones y pequeños gestos de cariño. Alejandro y su padre habían construido un vínculo que parecía imposible tiempo atrás, no perfecto, pero verdadero, profundo y humano. Cada día compartían momentos que antes parecían fuera de su alcance. Paseos por el jardín, cenas sencillas, historias de pasado y planes para el futuro. Clara seguía siendo un pilar invisible pero fundamental en la familia. Nunca buscó reconocimiento ni recompensas. Su único deseo era cuidar a quienes necesitaban su amor y su fuerza. Su humildad y valentía habían transformado una relación rota en un lazo inquebrantable. Alejandro comprendió finalmente que la verdadera grandeza no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno da y por la forma en que transforma la vida de los demás. El cambio no se limitó a la relación entre padre e hijo. Toda la casa parecía respirar con un aire nuevo. Don Ernesto, aunque todavía orgulloso, había aprendido a mostrar ternura y vulnerabilidad. Alejandro había aprendido a escuchar y a valorar cada gesto de amor. Y Clara, silenciosa pero indispensable, continuaba siendo el corazón que unía a todos. Un día, mientras Alejandro caminaba por el jardín con su padre, recordó los momentos de silencio y distancia que los habían separado durante años. Sintió un nudo en la garganta pensar en todo lo que se había perdido, pero también sintió gratitud infinita por lo que habían recuperado. «Papá», dijo Alejandro con voz suave, «nunca imaginé que aprendería tanto de alguien como Clara. Ella nos ha enseñado más sobre amor y sacrificio que cualquiera de nosotros». Don Ernesto asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez, sin palabras, ambos entendieron que las lecciones más importantes de la vida no se encuentran en el dinero, los negocios ni el poder, sino en la compasión, el sacrificio y la dedicación hacia los demás. La lección que Alejandro jamás olvidaría es simple, pero poderosa. La riqueza material puede abrir puertas, pero no puede reemplazar el amor, la empatía ni la humanidad. Las personas que nos aman, que nos sostienen y nos acompañan en los momentos más difíciles, son el verdadero tesoro. Clara había demostrado que el corazón puede ser más fuerte que cualquier fortuna, que la humildad puede ser más poderosa que cualquier título y que el amor desinteresado puede sanar heridas que parecían imposibles. Al mirar a su padre y ver la paz en su rostro, Alejandro comprendió que la vida podía ser frágil,
impredecible y breve. Por eso, valoró cada abrazo, cada palabra, cada instante de conexión. Y mientras la luz del atardecer iluminaba el jardín, una pregunta profunda surgió en su mente y lo acompañó mientras observaba a su padre y a Clara. Si tuvieras la oportunidad de mostrar amor verdadero antes de que sea demasiado tarde, ¿lo harías o esperarías a perderlo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un recordatorio silencioso de que la vida no espera, de que los lazos verdaderos deben cuidarse y de que la riqueza más grande no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Y así, en esa mansión que antes parecía fría y vacía, Alejandro comprendió finalmente lo que significa ser rico de verdad. Tener corazón, compasión y la valentía de amar sin condiciones.